Dice la palabra de Dios allí en Juan capítulo 3, versículos 1 en adelante, de la siguiente manera. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor Jesús, gracias te damos. Gracias, amado Dios, porque podemos ver en este texto, Señor, la necesidad de un nuevo nacimiento. Gracias, oh Dios, porque por tu Espíritu Santo hemos podido pasar a esta nueva relación contigo. Gracias, Señor, porque somos nueva criatura. Pero también, Señor, rogamos por aquellos que no te conocen, que necesitan, Señor, un cambio radical en su vida. Solo tú puedes hacer la obra, Señor. Y es en el nombre tuyo que estamos reunidos. Y es confiando en tu poder, Padre, que predicamos tu palabra. Nosotros no somos quienes, Señor, pero tu Espíritu Santo, así como el viento, que no sabemos ni de dónde viene ni a dónde va, sabemos los efectos del viento. De igual manera, Señor, creemos que tu Espíritu Santo puede hacer la obra en cada corazón. Por eso, Señor, nos encomendamos delante de ti en esta hora, rogándote que seas tú, Señor, que nos dirijas y nos permitas compartir tu palabra, y que todas las personas que nos están escuchando, Señor, en este momento, puedan ser bendecidos, puedan ser edificados, puedan, Señor, escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Como bien les expresé hace un momento, hermanos, este texto de la plática que sostuvo Jesucristo con un hombre llamado Nicodemo, posiblemente lo que más se resalta de este episodio de la Biblia sea esa famosa pregunta que muchos ven quizás con carcajadas al decir cómo este hombre se atreve a hacer ese tipo de preguntas. En el día de hoy vamos a leer el texto, vamos a analizar esto, porque es como si dijéramos también con Adán y Eva: si hubiese sido yo no como de esa fruta. Si hubiese sido nosotros, también hubiésemos caído en lo mismo, porque no somos mejores que nadie. Y posiblemente lo que más se resalta de esta historia sea eso, cuando Nicodemo pregunta: ¿cómo puede un hombre viejo nacer
¿cómo puede hacerlo esto? Sin embargo, este texto nos habla aún más que esto. Nos habla precisamente sobre la necesidad de un nuevo nacimiento. Quiero leer el versículo primero que dice la palabra de Dios allí. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Ya conocemos que los fariseos era una secta religiosa del judaísmo, considerada obviamente la más escrupulosa en cuanto a la observación de la ley. Hay personas que han utilizado el término fariseo para aquellas personas que son muy legalistas, porque los fariseos se caracterizaban por eso. Y este hombre llamado Nicodemo, que su nombre significa realmente líder o vencedor del pueblo, eso es lo que significa Nicodemo. Pero oigan cómo la Biblia destaca que no era solamente un miembro de la secta de los fariseos, sino que era una persona realmente prominente, un principal, dice allí, entre los judíos. Esto nos lleva automáticamente a considerarlo como un miembro del concilio más prestigioso de Israel, conocido como el Sanedrín, que estaba compuesto de 70 líderes del pueblo y eran expertos en la ley mosaica. Una confirmación de esto es que el mismo Jesús le dice: tú siendo maestro de la ley no sabes esto. Los miembros del Sanedrín se caracterizaban precisamente por esto. Y automáticamente una posición como tal venía acompañada de poder, de prestigio, de riqueza, lo cual hacía de Nicodemo un hombre de la élite de la sociedad misma en aquel entonces. Y como miembro del Sanedrín, como un principal entre los judíos, Nicodemo podía tener diversas razones para llegar a Jesús a la hora que llegó a visitarle. Nicodemo, como maestro de la ley, se encargaba de proteger a Israel de los falsos maestros y de la herejía. También, imagínense ustedes a un Jesucristo con una nueva enseñanza al pueblo. Este hombre necesita ver de qué se trata, porque por muchos años hemos enseñado una cosa y ahora aparece un tal Jesús enseñando otra cosa. Y él está viendo ahora un hombre que se había levantado para él un falso maestro. Y Nicodemo debía evaluarlo. Había un problema allí. El texto nos habla de que él era ¿qué? Fariseo. Y los fariseos por naturaleza eran celosos. Y en este caso, en el ministerio de Jesús, vemos que los fariseos estaban muy celosos de Jesús porque socavaba la autoridad de ellos y rebatía sus puntos de vista, de manera que pudiera ser una de las razones para evitar problemas con sus colegas fariseos. Hay algo que nos dice allí la palabra de Dios, que este hombre vino a Jesús de noche. En el versículo 2, la parte A, dice allí: este vino a Jesús de noche. No envió a uno de sus asistentes, sino que él escogió el amparo de la oscuridad, una hora tranquila, vamos a decir, y decidió verlo personalmente. Qué interesante esto de que Nicodemo haya ido donde Jesús de noche. Las veces que se menciona a Nicodemo, en este capítulo 3, en el 7, versículos 50 y 51, capítulo 19, 39, las veces que se menciona, se utiliza esta expresión: este vino a Jesús de noche, el que vino a Jesús de noche. Ustedes saben que en nuestro país, nuestra cultura, cuando una persona llega al mediodía, ¿qué se dice? Ese vino a comer. Como que hay horas específicas donde las personas dicen: no, este vino a algo. Pero eso es parte de la costumbre dominicana. De hecho, hay grupos religiosos que se caracterizan por llegar a esa hora. Pues en este caso,
Nicodemo fue a visitar a Jesús de noche. Él quería hablar algo muy privado. Jesús podía haber estado cansado en ese momento de recorrer, hacer milagros. Jesús pudiera haber estado en ese momento quizás fatigado, humanamente hablando. Pero Jesús no le rechazó. Jesús no le dijo a los que estaban con él allí, dile que no estoy aquí. Yo no puedo recibir personas a esta hora de la noche. Él tuvo la confianza de que Jesús le iba a recibir y así fue. Pero me llama la atención esta frase porque en realidad el Señor Jesucristo, no importa si sea de madrugada, si sea de noche, si sea al mediodía, si sea en la mañana, como sea, Él siempre está disponible. El Señor Jesucristo está siempre ahí para todo aquel que quiera buscarle de verdad. Este hombre, según el clima que se menciona en la conversación, quería inspeccionar a este nuevo maestro, que es lo que está pasando allí. Pero recuerden que Jesús conoce los corazones de las personas. Algunos señalan allí con esta frase de noche que la palabra griega que está allí para noche, no enfatiza tanto la parte oscura del día, sino la cualidad de la oscuridad. Es decir, que no solamente fue a una hora nocturna, sino que el mismo Nicodemo estaba oscuro, estaba ignorante de la realidad de lo que iba a descubrir a través de este Señor Jesucristo, que es Dios nuestro. Muchas personas vienen a Jesús así de noche. Nosotros estábamos en el reino de las tinieblas, en el reino de la oscuridad. Y cuando llegamos a Cristo, entonces, somos hijos de luz, andamos como de día, dice la Biblia. Nicodemo vino a Jesús de noche. Nicodemo quería saber quién era este hombre. Mire lo que dice el texto allí entonces. Y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Si hasta aquí se terminara la conversación entre Jesús y Nicodemo, terminaríamos concluyendo que Nicodemo era un tremendo seguidor de Jesucristo en ese momento. Una expresión tal como que, mira, lo que tú estás haciendo, si no es Dios que está con él, nadie puede hacer eso. La evidencia clara es lo que tú haces. Y el texto anterior, el capítulo 2, ustedes saben lo que Jesús llegó a hacer allí, donde estaba la fiesta de la Pascua, una de las fiestas conmemorativas más importantes para los judíos. Allí estaba Jesús haciendo. Y él le dice, Rabí. ¿Sabe lo que significa Rabí? Rabí significa maestro. Y eso era un título que honraba a los judíos. Él no le dijo, mira tú, dime a ver. No, había una forma de comunicarse entre ellos. Rabí, honrando a este hombre, que aunque enseña algo diferente a mí, pero es un maestro y es conocido. Es un sabio de la ley. Vamos a ver, maestro. Y ahí dice, sabemos. O sea que no se está refiriendo a él mismo solamente, sino que está allí representando al grupo de personas que había quedado también impresionada por los milagros que Jesús había hecho. Porque eso es lo que él menciona allí. Él dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Y mírenlo cómo lo dice. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. O sea que él había quedado impresionado con los milagros de Jesús. Y él dice, sabemos que has venido de Dios. Él había llegado a una conclusión correcta realmente. Jesús es Dios y lo que él hacía venía de Dios. Hasta ese momento él se mostró como un hombre, un investigador juicioso, experimentado, como un hombre realmente que sabía interpretar lo que estaba pasando. Sin embargo, ese juicio que él estaba emitiendo era insuficiente. El que una persona diga de Jesucristo
que sí, que es verdad lo que él hace y que Dios está con él, no es suficiente para tener un nuevo nacimiento. El que una persona diga, es bueno ir a la iglesia. El que una persona diga, oye, de verdad que ser cristiano es lo mejor. El que una persona lea la Biblia, ore en su casa, aprenda canciones cristianas, como le llaman, eso no lo hace entonces a una persona cristiana. Eso no le hace a una persona ser una nueva criatura. Y Nicodemo, aunque estaba dando un informe correcto en el momento, se había quedado corto porque Jesús era y es y será más de lo que él estaba diciendo. Jesús, que conoce los corazones, inmediatamente él cambia el giro de la conversación y es como que si estuvieran hablando de dos temas diferentes. La gente cuando lee este texto dice, pero ven acá, pero Jesús como que no tiene coherencia lo que está diciendo. Porque Nicodemo acaba de dar una afirmación tremenda. Recuerde que Jesús conoce los corazones. Y Jesús muchas veces no va a responder como usted ve, como usted cree, como usted piensa. Jesús va a responder conforme a lo que hay en nuestros corazones. Y muchas veces los judíos, los fariseos, le tentaban a Jesús con preguntas. Y Jesús, que conocía los corazones y sabía todo, le respondía de otra manera. En una ocasión le preguntaron, ¿el bautismo de Juan de dónde es? ¿De la tierra o de arriba? Le preguntó Jesús a ellos. Si decimos que es de arriba, va a decir, ¿por qué no lo creímos? Si decimos que es de abajo, va a decir, bueno, a Juan lo tienen por profeta. Y entonces, ¿qué? Se pusieron una encrucijada. Ellos sabían la respuesta. Y Jesús le dice a ellos, o más bien ellos van donde Jesús y le dicen, maestro, no sabemos. ¿Y sabe qué le dice Jesús? Yo tampoco os digo. Jesús no le dice, yo tampoco sé. Porque Jesús sabía que en realidad ellos estaban conscientes de lo que le estaba preguntando. ¿Y sabe por qué Jesús le responde de esa manera? Porque él conoce los corazones. ¿Sabe por qué Jesús ahora cambia la conversación con Nicodemo? No es que se equivocó Jesús y escuchó mal. Es que Jesús está hablando de algo más importante. Observen el cambio. Después que le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios, que nadie puede hacer esto, le dice, mira, no me impresiones, Nicodemo. No me impresiones, mira. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora sí es que se le pone difícil la cosa a Nicodemo. Porque este hombre ahora, yo le hago una afirmación y me responde de otra manera. ¿Cómo es posible que yo le acabe de dar una respuesta tan buena a lo que él hace y me tenga que saltar con otra cosa? Y más que esto, miren lo que dice Jesús ahí. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Qué fuertes palabras para un judío que se aferraba a la ley, para un judío que por creer que por haber nacido judío ya tenía el reino en sus manos. ¿Cuántas personas también quizás pudieran tener ese tipo de pensamiento? Yo nací en un hogar cristiano, a mí hay que darme lo mío en el cielo. No importa lo que yo haga, no importa cómo me vean. Nicodemo se había criado en el judaísmo, había aprendido todo de esa religión. Y como fariseo estaba celoso y nunca iba a imaginarse una enseñanza, una afirmación tal como la que Jesús le acaba de decir. Ahí entonces Jesús cambia el giro. Y miren cómo dice Nicodemo en el versículo 4. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Qué le hace pensar esta pregunta? ¿Qué le hace entender
en una conversación tan importante como esta, esa pregunta de Nicodemo a Jesús. ¿Cómo puede? Nicodemo está simple y llanamente reflejando algo que pudiera a nosotros hoy en día caer en lo absurdo, pero él está reflejando la mente natural, la mente meramente de un fariseo que entendía dos cosas. Los fariseos tenían dos conceptos. Uno de ellos es que todo aquel que naciera de padres judíos y que fuera circuncidado al 8º día, entraba en una relación de convenio con Dios. Eso lo creían los judíos. Lo otro es que para mantener ese convenio era necesario obedecer fielmente a la ley mosaica. Imagínense ustedes, un judío, la circuncisión era el sello de ese convenio con Dios. Y la obediencia a la ley servía para preservar esa relación. De manera que cuando Nicodemo se encuentra con una declaración como esta, un hombre que había sido circuncidado, un hombre que era maestro de la ley, un hombre que conocía el Antiguo Testamento y que entendía que ya era eso suficiente, ahora me están diciendo a mí que yo tengo que nacer de nuevo. ¿Y cómo es esto? De manera que la pregunta que hace Nicodemo no era algo infundado. La pregunta que hace Nicodemo emana precisamente de un fariseo que entendía las cosas de manera literal, de manera física, de un fariseo que no podía razonar bajo ninguna circunstancia. Que yo como descendiente de Abraham, yo como hijo de Abraham en la fe, yo como esto, que me estén hablando de nacer de nuevo. Eso no es posible. Para ellos era algo imposible, y de manera que él hace una pregunta porque en realidad no había otra forma de él pensarlo. Estoy seguro de que si Jesús hubiese hecho esa pregunta a nosotros, hubiéramos respondido igual. Si Jesús no hubiésemos dicho hay que nacer de nuevo, ¿cómo usted inmediatamente va a pensar que es algo espiritual? Usted va a pensar físicamente. De hecho, la imagen que presenta Jesucristo es del proceso natural de un nuevo nacimiento, pero aplicado a lo que es algo, a lo que es lo espiritual. Y para esto yo quiero que reflexionemos considerablemente. Hay cosas en la vida que pudiéramos decir que se pueden reparar. Hay una silla, una pata, se rompió la pata, usted la lleva, vamos a revisar qué tiene esa silla. No, lo que hay que soldarle de este lado. Ahí está la silla. Quizá dura más tiempo que el que antes de dañarse. Así pasa con muchísimas cosas en su casa, que usted quizás ha reparado. Pero no todas las cosas le conviene una reparación. Hay cosas que hay que comprarla nueva. Por eso decía un amigo a mi papá en una ocasión: si usted quiere ver un amigo pasando trabajo, regálele un carro viejo. En realidad, hermanos, hay cosas que pasan en la vida así. Cuando la Biblia habla de un nuevo nacimiento, ¿sabe qué pienso en este momento ahora? El hombre está malo, el hombre está tan depravado, el hombre está muerto en delito y pecado, que no necesita otra cosa que nacer de nuevo. O sea, para arreglar este problema entre usted y Dios, no es un asunto como estén diciendo por allí, que te den una píldora y que te ayuden a lidiar con ciertas situaciones en tu vida para que pueda entonces. Lo que Dios hace es un cambio radical en la vida del hombre. De manera que no es un asunto de reparar al hombre, es un asunto de hacerlo de nuevo y convertirlo en una nueva creación. Por tal razón, toda persona que no tiene a Cristo necesita nacer de nuevo. El hombre está degenerado y a través del Espíritu Santo es regenerado. Todo el que es degenerado necesita regeneración. Y para estar en ese estado no hay que fumar necesariamente. No hay que robar y meterse en una discoteca.
Simplemente hay que vivir como usted nació. Una frase que hemos aprendido. Quien nace una vez, muere dos veces. Quien nace dos veces, muere una sola vez. Ya usted nació físicamente, pero le falta el nacimiento espiritual. Ese es el segundo nacimiento. Pero si usted se queda en ese estado, físicamente nací, no vuelvo a nacer de nuevo, espiritualmente, entonces ahí la Biblia dice que sufrirá daño de la segunda muerte, como nos menciona el libro de Apocalipsis, el infierno. Nicodemo entonces, en esta plática que tiene con Jesús, se queda asombrado. ¿Cómo puede un hombre, siendo viejo? Porque él podía pensar, bueno, si soy más pequeño puedo entrar y salir otra vez. Pero entonces, es que yo soy un hombre viejo. Ya yo soy un hombre grande, ¿cómo es posible? Es que el nacimiento de nuevo no tiene que ver qué edad tenga la persona, si es hembra, si es varón, como sea. El nuevo nacimiento es para aquel que no tiene a Cristo en su corazón. Todos están llamados a nacer de nuevo. La conversación continúa entre Jesucristo y Nicodemo. Y miren cómo dice una vez más: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede, bajo ninguna circunstancia, entrar en el reino de Dios. Palabra fuerte para Nicodemo. Es que no puede ver, en la primera parte le dice, el que no nace de nuevo no puede ver el reino. Pero ahora va un poquito más fuerte. Le dice, el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar, ni ver, ni entrar. Y aquí ahora Jesús utiliza el elemento del agua, que significa básicamente para un hombre que llevaba ciertos rituales, como los fariseos naturalmente, esto habla de purificación. El que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Me imagino lo confundido que debió haber estado Nicodemo en ese momento. Podía ser hasta algo insultante para este hombre. Los tres actos necesarios para llegar a ser un judío, entre ellos estaba un judío prosélito básicamente, la circuncisión, el sacrificio y el bautismo. De manera que el solo Jesucristo mencionar allí a un hombre de un alto tribunal como el Sanedrín, hablarle de agua, hablarle de purificación, era algo inconcebible. Pero realmente, cuando Dios dice una cosa, no importa qué idea tengamos preconcebida, cómo me enseñó mi abuela, cómo es que se maneja esto, la palabra de Dios es más importante que todo argumento que yo tenga hasta esta fecha. Muchas personas viven en esta vida de acuerdo a su propia filosofía. Yo no me convierto por tal razón. Yo respeto a los cristianos. Los cristianos son gente buena, son gente chévere, de verdad. Yo tengo amigos cristianos que inclusive hasta se les zafa su mala palabra. Sí, yo conozco cristianos así. Yo conozco cristianos ahora mismo que yo lo invito al malecón y nos tiramos una fría y sin problema nos la tiramos porque son cristianos chéveres. Y tú ves, yo no tengo que convertirme porque imagínate, tú si eres cristiano y haces eso, pues no es nada que yo esté aquí haciendo lo otro. Es que no es así. A él se lo juzgará Dios. Pero conviértase usted, porque usted también necesita nacer de nuevo. Y si esa persona no ha nacido de nuevo, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. He conocido cristianos en diferentes lugares que uno se sorprende la manera en que piensan. Eso es verdad. En este mundo se ve de todo. Pero todo aquel que le entrega su vida a Cristo, todo aquel que es nacido de Dios, vence al mundo. Todo aquel que tiene a Cristo en su corazón, dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La Biblia habla de un nuevo hombre, que incluye hembra, que incluye varón, un nuevo hombre, una nueva creación. Eso es lo que necesita el hombre, empezar de nuevo con Cristo en su corazón, donde ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Dios quiere salvarte, Dios quiere darte vida. Miren cómo Jesucristo sigue describiendo esta conversación. Él pregunta, ¿cómo puede hacerse esto? Háblame un poquito más de esto porque yo no lo entiendo de verdad. Es verdad que hay que nacer de nuevo, el agua. Ahora me está hablando de agua. ¿Qué es lo que me está enseñando Jesucristo? Jesús le dice, ¿y ahora? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Ahora yo pregunto, ¿alguna vez ellos habían hablado de esos temas? ¿Alguna vez la ley hablaba de ese tema para él entender eso? ¿Y cómo es que Jesús le hace una pregunta de ese tipo? Si los fariseos por naturaleza nunca habían hablado de un nacimiento de nuevo. Todo era, hay que lavarse de esto, hay que hacer esto, observe la ley, hay que circuncidarse. Y ahora me está diciendo que hay que empezar de nuevo. Y entonces Jesús le dice, mira, pero tú siendo maestro de Israel y no sabes esto. Nuestro Señor es maravilloso. Mire lo que dice, vamos a leer el versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y qué bueno que se presenta el viento, el ejemplo de lo que hace el viento, donde usted no ve el aire, pero usted siente los efectos del aire. Usted no sabe ni a dónde va, pero ahí está. Es invisible a la vista humana, pero son muy notorios los efectos del viento. Si no, pregúnteselo al huracán David, el huracán George. Pregúnteselo a él. Usted nada más veía la cosa moviéndose. ¿Y qué cosa tan fuerte es esta? ¿Y cómo que? Y que la escala y la gente ahora que habla, antes no se hablaba de eso. Yo recuerdo que cuando venía el ciclón George, un profesor de la escuela lo vio por internet en ese entonces. Y él decía, eso viene para la República Dominicana. Y la gente comenzó a reírse. ¿Cómo va a ser? ¿Qué va a venir? Como en los tiempos de Noé. Porque como aquí, bueno, no, el Señor lo aleja y en ese entonces no se pensaba. Eso fue algo desprevenido. Y algunos cortaban sus árboles. Y otros, no, yo no voy a cortar, eso no viene. Por la gente, el país pudo ver los efectos del viento. El que es nacido de Dios, así como el viento hace este movimiento, así como el viento se refleja, así como el viento usted puede percibir esos efectos, así pasa en las personas que tienen a Cristo en su corazón. Yo no conozco el corazón suyo, Dios lo conoce. Pero cuando una persona viene a Cristo hay un cambio en su vida. Eso se refleja. Los efectos del Espíritu Santo en una persona no es que ahora recibí el Espíritu Santo y vamos a brincar y vamos a hacer una serie de cosas porque tiene que haber el efecto aquí del Espíritu Santo. Como el viento, así, míralo ahí, una ola del Espíritu Santo. No, eso no es así, hermano. ¿Sabe cómo se refleja el Espíritu Santo? El que hurtaba no hurte más. ¿Sabe cómo se refleja el Espíritu Santo? Que el que hablaba mentira ahora habla la verdad. El que tiene el Espíritu Santo manifiesta el fruto del Espíritu Santo. No es un asunto ahora de que, es así como el viento y es algo a lo loco. No, no es a lo loco. Lo que el Señor hace, lo hace bien y lo hace completo en cada corazón. ¿Cuántos lugares destinados para trabajar con personas adictas, para trabajar con diversos problemas de la vida? Solamente tiene que llegar el Espíritu Santo a esa vida para hacer un cambio que la ciencia no puede hacer. Así dice la Biblia, como el viento va, sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Cuántas personas que le hemos entregado nuestra vida a Cristo y hemos sido transformados y hemos sido regenerados para hoy en día servir al Dios vivo?
El pensamiento legalista comprende 3 puntos. Los eventos tienen que tener una explicación. Por eso es que le hace preguntas. Porque un fariseo legalista, ¿qué es lo que está ocurriendo exactamente? Tiene que haber una explicación. ¿Cómo puede ocurrir tal cosa? Tiene que existir una relación visible entre causa y efecto. Jesús le menciona un ejemplo del viento para que él entienda un poco. Y lo otro es, lo que puede ocurrir tiene que ser algo demostrable. Bajo este concepto, los fariseos habían atribuido poder divino a las obras humanas. Muchas veces decían, no, es por otra cosa, esto no es por... Porque esa era su manera de entender, de razonar. Y cuando Jesús le habla que el viento no se puede, algo de que el viento no se podía ver, imagínense entonces hablándole a un hombre que necesitaba, según el pensamiento legalista, que algo sea demostrable. Jesús le está mencionando un ejemplo del viento y hay un efecto, hay una causa y un efecto. Tú querías explicación, yo te estoy dando una explicación cómo es que obra el Espíritu Santo en la vida de las personas. Millones de personas en el mundo sirven al Cristo por el efecto del Espíritu Santo en sus vidas. En el mundo opera el príncipe de la potestad del aire, en nosotros opera el Espíritu Santo. Finalmente, Jesús básicamente le dice los últimos versículos. Dice el versículo 10, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, te he hablado del viento, te he hablado de todas estas cosas, del nacer, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, increíble esto, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo, la conclusión de todo esto es, si tú quieres nacer de nuevo, tienes que creer en mí, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cree usted en el Señor Jesucristo? ¿Ha entendido la realidad del nuevo nacimiento? Este es un tiempo importante para usted reflexionar y no salir de este lugar simplemente como llegó. Dios quiere transformar tu vida en esta noche. Dios quiere regenerar a aquellos que están degenerados, aquellos que viven en el pecado y aquellos que no les afecta maldecir, aquellos que no les afecta mentir, aquellos que se sienten a gusto cuando le pasa algo malo a alguien. Qué bueno, cuando el Espíritu Santo está en nuestros corazones, más que decir qué bueno, decimos cómo puedo ayudarle. Eso es parte de lo que Dios hace en los corazones. Y vuelvo y repito para concluir en esta noche este mensaje sobre la necesidad de un nuevo nacimiento. El hombre no necesita ser reparado. El hombre necesita nacer de nuevo. Por eso Jesucristo le dijo a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Oremos. Padre amado, gracias te damos, Señor, por tu palabra compartida en esta noche, donde una vez más podemos reconocer que no se trata de